Estamos, tengan muy buenas tardes. Si estamos grabando, sí, ya estamos grabando. Buenas tardes, tengan todos. De nuevo, gracias por conectarse a la clase del 17 de febrero, Resistencia de Materiales, sección C. Entonces, acuérdense, el próximo martes sería para ustedes. Ya pueden acercarse, si usted lo desea, a la universidad. Y dijimos, de Arévalo Linares a Lemus Aguilar, semana 1, o sea, la próxima semana, y dentro de 2 semanas de López Cortés a Zamora Castillo. Entonces, si deciden venir, tendrán su semana presencial, su semana virtual, ¿verdad? Pero las clases serán igualitas, ¿verdad? Yo voy a proyectar mis apuntes aquí en la pared, ¿verdad? Y serán las mismas, así es que, ¿verdad? Si desea salir de casa por un tiempo y despabilarse, está bien. No porque las clases son exactamente iguales. Voy a proyectar para que la gente que esté en casa mire lo que comparte en pantalla. Entonces, lo que ven en pantalla en casa será lo que yo voy a proyectar ahí. Desgraciadamente no tenemos tecnología para que me enfoque a mí en la cámara y me siga. Hay unas tecnologías muy bonitas para trabajo, para virtualidad, y puede usted también tener una cámara justamente para su pizarra y escribir, pero eso es caro. Entonces igual estamos con lo que tenemos y, ¿verdad? Si quieren venir la próxima semana ya están cordialmente invitados. Aquí está Arévalo Linares, Lemus Aguilar, ya pueden venir la próxima semana. Entonces pueden venir martes y jueves. Ya, la siguiente vendrán de López a Zamora. Y así vamos a ir intercalando semana 1 y semana 2. Entonces voy a presentar, vamos a la clase entonces. Dame aquí. Entonces lo que les decía, ¿verdad? A partir de la próxima semana, ahí están los horarios de clase y los apellidos para la plataforma Moodle. Entonces ahí nos vemos, ¿verdad? Nos conocemos un poco. Eso va a ser bueno, al menos si vienen, ¿verdad? Identificarnos ahí, al menos un poquito, y no estar con esta cuestión de línea. Eso sí, los exámenes, recuerden, son presenciales. Ahí, si no van a tener escapatoria, van a tener que venirlas a hacer al aula. No habrá exámenes virtuales. Y durarán siempre las 2 horas de clase. Bueno, entonces presento el nuevo tema, que son los elementos estáticamente indeterminados. Veamos ahí elementos estáticamente indeterminados o hiperestáticos. Hasta el momento nosotros hemos podido resolver las fuerzas internas en los elementos utilizando las ecuaciones elementales de estática. Sumatoria de fuerzas en X igual a 0, en Y igual a 0, y una sumatoria de momentos igual a 0, y obtengo las fuerzas en los elementos. Sin embargo, el caso más común es que los elementos sean estáticamente indeterminados. Quiere decir, leamos ahí, existen conjuntos de elementos cargados axialmente en donde las ecuaciones de equilibrio
estáticos no son suficientes para determinar las fuerzas que cada sección soporta. Es decir, el número de reacciones o fuerzas resistivas internas es mayor que el número de ecuaciones independientes de equilibrio. Lo que les decía, no tengo suficientes ecuaciones de estática, entonces, ¿qué pasa? Voy a necesitar ecuaciones adicionales para solventar el problema. Entonces leamos aquí, en estos casos, estas estructuras son estáticamente indeterminadas. Por lo tanto, se requieren ecuaciones adicionales, esto es importante, que relacionan las deformaciones elásticas con las fuerzas en los distintos elementos. Entonces, lo que yo tengo que hacer es siempre realizar, ¿verdad?, el análisis de la estática, pero las ecuaciones adicionales que yo debo de plantear deben de salir de la compatibilidad de deformaciones. Aquí era lo que estábamos hablando siempre al principio del curso. Entonces hagamos un ejemplo para entrarle a esto de un solo. Dice, mire, una barra horizontal de peso despreciable y rígida está articulada en A y cuelga de una varilla de bronce de 2 metros y otra de acero de 1 metro en longitud. Entonces veamos ahí el dibujo. Esta barra rígida está colgada, mire, de una varilla de acero y una varilla de bronce. ¿Ya? Y le pongo un peso de 50 kilonewton allá al final. Estamos. Entonces la barra rígida está horizontal justamente antes de aplicar la carga de 50 kilonewton. Aplico la carga de 50 kilonewton, ¿verdad? Y eso se va a deformar. Entonces tengo 2 barritas de acero y una de bronce que sostienen esa barra articulada en A. Es importante, ¿verdad?, el apoyo, el soporte de la barra en A, ¿ya?, para poder hacer pivote ahí en la compatibilidad de deformaciones, o girarlo ahí. Si los módulos elásticos son de 283 giganewton sobre metro cuadrado y los límites de proporcionalidad de 240 meganewton sobre metro cuadrado y 140 meganewton sobre metro cuadrado para el acero y el bronce respectivamente, ¿verdad? Recuerden, el límite de proporcionalidad es el punto máximo antes de la afluencia en el diagrama de esfuerzo de formación. Determine los esfuerzos en cada varilla y revise si estos no sobrepasan el límite de proporcionalidad. Entonces me dan a mí los módulos del acero y del bronce, los módulos E, los módulos de elasticidad, ahí dice de 283 giganewton sobre metro cuadrado, y me dan el límite de proporcionalidad. Recuerden, yo tenía la gráfica esfuerzo de formación, ¿verdad? El límite tenía la afluencia, sigma y, el límite de proporcionalidad está justamente antes que llegue a afluencia. Sigma P, le podríamos decir. Siempre en la línea recta, en la parte inicial, podríamos decir, de la curva esfuerzo de formación, cuya pendiente era el módulo de elasticidad. ¿Verdad? Como elasticidad sigma entre. Entonces, mire, tengo ahí que resolver ese problemita. Entonces, yo lo que tengo que encontrar es un esfuerzo axial normal en las 2 barras. Tengo que encontrar un esfuerzo que simplemente es P entre A. El P lo voy a obtener del análisis de resistencia de materiales. Y el área ya me la dan ahí, mire, el área de bronce es de 300 milímetros cuadrados
y el área de acero de 600 milímetros al cuadrado. Entonces el punto es, fíjense, lo mismo de siempre, yo debo de realizar un D.CL, un diagrama de cuerpo libre de la barra horizontal. Por lo general, al principio en estos problemas la barra es rígida, y lo que se deforma son las varillas. Entonces la barra se considera rígida porque es mucho más grande que las varillitas. Luego, más adelante, cuando miremos vigas, vamos a deformar eso. Ahorita solamente vamos a deformar el acero, las varillas de acero y el bronce. Entonces, si hacemos un diagrama de cuerpo libre de la barra, mire, yo tengo las reacciones, no se me olvide, importante, en A, ¿verdad? Como está articulado, ustedes saben, solamente tiene dos reacciones, una en X y otra en Y, a la cual yo he denominado RAX y RAY. Luego dibujo la carga aplicada de 50 kilonewton, ¿verdad? Es un peso, va hacia abajo. Y aquí yo he puesto, mire, la fuerza del acero, FA de acero, va, el subíndice, y FB de bronce. Entonces utilizo subíndices alusivos a la primera letra del nombre del material. No me gusta ponerle F1 y F2, FA de acero, FB de bronce. Yo aquí he puesto, ¿qué pasa? Mire, si yo miro esta estructura, no voy a poder resolver, si hago una sumatoria de momentos en A, ¿verdad? En la articulación, me quedará, mire, por ejemplo, y pongo las fuerzas del acero y el bronce hacia arriba, me queda FA por 0.6, ¿verdad? En la sumatoria de momentos, FB por 1.6, da el brazo con respecto a, y menos 50 por 2.4. Resulta que tendré 0.6 veces la fuerza del acero más 1.6 veces la fuerza del bronce es igual a 120. Resulta que, aunque yo haga sumatoria de fuerzas en Y, una adicional, mire, sumatoria de fuerzas en Y, adicional, me va a quedar también indicada la reacción en A y. Sumatoria de fuerzas en X y RAX será 0. ¿Va? Pero por más que haga con la estática, no puedo determinar FA y FB. Entonces, si se fijan, yo necesitaré una ecuación adicional que me relacione la fuerza del acero y la fuerza del bronce para poder simultanear esta ecuación con la ecuación adicional. ¿De dónde va a salir esa ecuación adicional? La vamos a obtener de la compatibilidad de deformaciones. Si yo dibujo ahora ahí abajo justamente, mire, les recomiendo dibujar el diagrama de compatibilidad de deformaciones por debajo del diagrama de cuerpo libre. Yo he dibujado, mire, una línea aquí que es mi referencia, que es la barra horizontal, sin carga. Cuando aplico la carga de 50, he dibujado una línea punteada, esta línea punteada, que es la posición final de la barra. ¿Ya? Y he dibujado, mire, las deformaciones del acero y la deformación del bronce. Las he dibujado hacia abajo, ¿por qué? Porque he puesto en la estática una tensión en el acero y en el bronce. Si yo dibujo el diagrama de cuerpo libre y hago un corte, ¿verdad?, del acero aquí, y aíslo esta parte,
y la dibujo aquí, ¿verdad? Yo estoy diciendo que esa varilla, estos son los dos cortes, estos mismos, estoy diciendo que estoy tensionando la varilla por acción y reacción. Yo tengo que dibujarle a la barra rígida una fuerza hacia arriba. Pero, ojo y pongan atención, yo realmente estoy intuyendo que la fuerza del acero está en tensión, lógicamente porque este peso va hacia abajo. Entonces los cables, las varillas están tensionadas. Sin embargo, lo tengo que verificar. Aquí es bien fácil ver que esas varillas están en tensión por la posición del peso aquí hacia abajo. En el extremo derecho estoy aplicando la fuerza, lógicamente eso estará en tensión. A veces no es posible visualizar si es tensión o compresión, ¿verdad? Pero ya la he puesto en tensión, entonces, mire, yo no conozco el valor todavía de la fuerza del acero, ni su estado, pero lo he supuesto en tensión. Entonces, si lo he supuesto en tensión, yo tengo que ser compatible con el estado tensivo de esta varilla y deformar la tensión en el diagrama de compatibilidad de formación. Igual, la fuerza del bronce, yo le he puesto en tensión, allí en el diagrama de cuerpo libre de la barra rígida. Entonces, yo tengo que deformar y alargar la barra, porque yo estoy diciendo ahí arriba en el diagrama de cuerpo libre que está en tensión. Es decir, ¿verdad? Yo debo de ser compatible con lo que he supuesto en la estática, ¿verdad? A primera vista, en lógica, y debo de deformar elongando cada barra para ser compatible, ¿verdad? La barra original está aquí. Entonces lo que hago es alargarla. Entonces, dicho esto, yo puedo realizar una compatibilidad de formaciones a través de una simple relación de triángulos. Digo, mire, la deformación del acero es a 0.6, como la deformación del bronce es a 1.6. 0.6 no es más que la distancia que hay del punto A hacia la fuerza del acero, que está a 0.6, y 1.60 es la distancia que hay del punto A, hacia la fuerza del bronce. Entonces lo que estoy haciendo es igualando tangentes. Da cateto puesto entre adyacente, porque este ángulo es el mismo. Estado entendido ahí. Delta A entre 0.6 es igual a delta B entre 1.6. Entonces resulta que yo, si la deformación axial, yo sé que es P por L entre A por E, entonces puedo sustituir para cada deformación las propiedades estructurales del área, el modo de elasticidad, mire, y la longitud de esa varilla, pero el P será el FA que yo no conozco. Y también para el bronce será el FB que yo no conozco. Entonces, ustedes pueden ver ahí, ¿verdad? 1 entre 0.6, FA no lo conozco, por 1 la longitud entre el área y el E. Todo esto ya en Newton y metro. Para las unidades soy consistente. Si ocupo longitud arriba, L en metros, el área tiene que estar en metros cuadrados. Y el modo de elasticidad tiene que estar en metros también cuadrados. Igual a 1 entre 1.6 por la fuerza del bronce, que no la conozco, por 2 entre 300 por 10 a la menos 6 por 83 10 a la 9, que es el modo de elasticidad y el área del bronce. Si usted manipula eso, ¿verdad? Les quedan ahí unos
números exponenciales por 10 a la menos 8, pero, ¿verdad? Al reducir eso a su mínima expresión, yo tendré que la fuerza del acero es 3.61 veces la fuerza del bronce por la compatibilidad de formaciones. Ojo, yo no he movido el punto donde está articulada la barra rígida, porque allí estoy haciendo pivotear la barra, pero no tiene movimiento porque es un apoyo fijo, no hay desplazamiento. Cuando me vayan a dibujar la compatibilidad de formaciones así rara, con desplazamiento aquí, no hay, porque para eso les dice, miren, la barra está articulada en A. Entonces, los giros van a ser con respecto a la articulación. Entonces, dicho esto, yo ya tengo una ecuación adicional, mire, una ecuación adicional que puedo sustituir en A, ¿verdad? FA 3.61 de B, me lo llevo aquí está, 0.6 por 361 F de B más 1.6 F de B igual a 120, que era la ecuación A. Y felizmente puedo despejar la fuerza del bronce de 31.86 kilonewton y la fuerza del acero de 115.03 kilonewton. Ahí les pongo que la fuerza del acero el acero tiene más fuerza por ser más rígido. Entonces, mire, ya tengo las fuerzas, entendido lo que yo he hecho. Me doy cuenta que por la estática no puedo obtener las fuerzas del acero, ni la fuerza del bronce, ni las reacciones. Me interesan, ¿verdad?, las fuerzas del acero y el bronce. Entonces me quedo con la sumatoria de momentos. Entonces necesito una ecuación adicional, ¿verdad? Porque aquí tengo dos incógnitas para una ecuación. Entonces la debo de obtener de la relación de la compatibilidad que observo, siendo siempre congruente con el estado que yo he supuesto en la estática. Tensión. Entonces alárguenla, no me la vayan a comprimir. Entonces, dicho esto, yo puedo ya obtener la fuerza del bronce y del acero, simultaneando esas dos ecuaciones. Entonces puedo calcular el esfuerzo P entre A, porque tengo el área de las varillas, ya tengo la fuerza para el acero 191.72 megapascales y para el bronce 106.2 megapascales. Según el problema, mire, el límite de proporcionalidad es 240 para el acero y de 140 para el bronce. Entonces no me estoy pasando, la estructura está bien diseñada. Si yo tuviera un 300 megapascales aquí, lo que va a pasar es que seguramente el acero va a empezar a fluir y estaré en un rango plástico. Y ahorita estamos en el rango elástico. Entonces los esfuerzos permisibles, son los esfuerzos elásticos máximos antes de fluencia, deben de ser mayores que los esfuerzos que llegan por demanda y carga aplicada. Entonces, esto ustedes lo pueden concebir, mire, como una capacidad del material. ¿Estamos? Una capacidad, y esto lo que demanda la carga, una demanda. Entonces, en los diseños yo siempre debo de tener en cuenta que la demanda sea menor que la capacidad o la capacidad mayor que la demanda en el caso del rango elástico. ¿Tienen preguntas de este primer ejemplo? ¿Está claro?
¿Preguntas? Gracias, Anderson, por tu retroalimentación virtual. Estamos claros, ¿verdad? Lo que hemos hecho aquí es simplemente establecer una relación entre las dos fuerzas a través de sus deformaciones, que me ayuda a solventar la ecuación de estática que tengo pendiente. Y soy compatible con el estado que yo supongo en tensión de las barras para deformar y dibujar el diagrama de compatibilidad de deformaciones. Bueno, seguimos, si no hay preguntas. Entonces, siguiendo con el tema de las estructuras indeterminadas, vamos a estudiar los esfuerzos de origen térmico. Le damos ahí esfuerzos de origen térmico. Los cambios de temperatura provocan en los cuerpos dilataciones o contracciones. De manera que la deformación lineal delta T es igual, mire, les dice igual a alfa por L por delta T. Es decir, si yo caliento o enfrío un cuerpo con delta T, una diferencia de temperatura, qué sé yo, 30 grados centígrados, ¿va? Aumento, por ejemplo, el cuerpo tiene 20 grados centígrados originalmente y le incremento 30 grados, es un incremento, llegar a 50. Pero yo en la fórmula pongo el incremento, delta T, de 30 grados centígrados, lo multiplico por la longitud y por un factor alfa, al cual yo llamo coeficiente de dilatación lineal, ¿verdad? En unidades, grados centígrados a la -1, por ejemplo, o metros sobre grados centígrados, ¿verdad? Este es un dato que les da el fabricante. L es la longitud del elemento y delta T la variación de la temperatura. Entonces, este delta T puede ser un calentamiento, un incremento o un decremento. Por eso le llama variación. Entonces, la variación puede ser un incremento o un decremento, o caliento o enfrío el material. Entonces, esta es una constante del material, así como el módulo de elasticidad, que me lo da el fabricante. Entonces, yo voy a tener una dilatación o una contracción de ese elemento. Vamos a ver. Al no impedir, dice ahí el texto, la deformación por temperatura, no aparecen esfuerzos en la estructura como es el caso de los sistemas estáticamente determinados. Cuando no es posible impedir las deformaciones térmicas,
aparecerán fuerzas internas que contrarrestan estas deformaciones. Los esfuerzos originados por estas fuerzas internas se les denomina esfuerzos térmicos. Entonces, mire, lo que les está diciendo aquí, estos dos parrafitos son importantísimos. Ustedes lo leen varias veces, ahí está lo que tienen que saber. Les está diciendo, mire, si yo tengo, por ejemplo, una varilla y la caliento, ¿se va a elongar eso? ¿Se va a dilatar? Sí. ¿Cuánto se va a dilatar? Alfa L delta T, esa cantidad. ¿Cuántos milímetros le va a dar? Entonces tengo la varillita y se dilata. Pero la varillita, ¿verdad? Si está sola ahí, no genera esfuerzo. No genera esfuerzo. Pero si yo la restrinjo, su desplazamiento se va a tratar de expandir, ¿ya? Pero generará al interior un P por L entre AE, que es un esfuerzo de origen térmico. ¿Estamos? Para ello, hagamos un ejemplo. Dice, un miembro estructural de acero de un horno se somete a un incremento de temperatura de 95 grados Fahrenheit. Ya les dan el delta T. Mientras se mantiene rígido en sus extremos. Calcule el esfuerzo resultante en el acero. Considere alfa, o sea, el coeficiente de dilatación térmica 6.5 por 10 a la menos 6 grados Fahrenheit a la menos 1. El modo de elasticidad 30.16 psi y les da un esfuerzo permisible de 43.000 psi. Psi son libras sobre pulgada al cuadrado. Es un esfuerzo. Modo de elasticidad o esfuerzo. Entonces, mire, ponga atención. Yo tengo en el problema una barra de acero, la cual caliento ahí, incremento 95 grados Fahrenheit. Pongo fuego ahí, temperatura, pero la barra está doblemente empotrada. Yo le empotro, ya, la empotro en sus extremos izquierdo y derecho y la caliento. La caliento 95 grados Fahrenheit. Les está preguntando a ustedes, miren la pregunta, ponga atención, ¿cuál es el esfuerzo resultante en el acero? Este esfuerzo resultante será un esfuerzo de carácter térmico, porque quien lo va a provocar es el incremento de temperatura, ¿verdad? Me está preguntando por un sigma, P entre A. Eso es lo que me está preguntando. Si yo, por ejemplo, quito la manera de ver cómo se produce el esfuerzo térmico, es quitando, mire, un empotramiento, quitemos el del extremo derecho, ¿y qué va a pasar si yo ahora quito el empotramiento y caliento esa varilla, 95 grados centígrados? Tendrá una dilatación igual a sigma T. ¿Cuánto vale esa dilatación? Como está libre, la varilla ahora, mire, tendrá una dilatación que va a valer alfa L delta T. Su coeficiente de dilatación térmica, que es un dato, la longitud original del elemento y el incremento de temperatura. Pero la varilla no está libre. En otras palabras, el elemento que está, esta simple barra que está bien potrada, al calentarla se vuelve estáticamente indeterminada porque tendré una fuerza aquí. Una fuerza que será
de carácter compresivo, de compresión, porque la varilla trata de expandirse, pero no puede, porque está empotrada. Entonces lo que hago es el artificio es quitar el empotramiento, dilatarla, alfa L delta T, y tengo que comprimirla. Mire, aquí está la fuerza de compresión, ojo, estoy siendo compatible y regreso la misma dilatación, pero ahora en términos de quién, de una fuerza P que se va a generar porque la varilla va a tratar de dilatarse, pero no puede. Entonces habrá una fuerza axial que me va a provocar una deformación por carga PL entre AE, que es de origen térmico. Entonces, cuando yo hablo de un esfuerzo por origen térmico, es este P entre A. Entonces, para poder encontrar cuál es el esfuerzo de origen térmico P entre A o la carga térmica P de origen térmico, debo de igualar la deformación por carga y la deformación o dilatación por temperatura para que el acero llegue a su mismo punto donde está aquí, originalmente. Es decir, ¿verdad? La deformación por temperatura es igual a la deformación por carga, inducida por la misma temperatura. ¿Cuánto vale la deformación por temperatura? Alfa L delta T. Entonces yo multiplico, mire, 6.5 por 10 a la menos 6 por la longitud por 95 grados centígrados será igual a la carga P que no conozco o al P entre A que no conozco por la longitud entre el modo elasticidad. ¿Verdad? Las L se me anulan y puedo despejar sigma. Y lo que está pasando ahí es que al despejar sigma P entre A, se me está produciendo un esfuerzo térmico de 18.525 libras sobre pulgada cuadrada en compresión, no en tensión. ¿Verdad? Y es menor que el esfuerzo permisible del acero. Entonces esa varilla no se va a quebrar, no va a tener falla. Entonces, entendido lo que he hecho yo ahí, si la varilla, mire, estuviera simplemente empotrada, así, y la calienta 95 grados centígrados, pregunta cuál sería el esfuerzo térmico de una varilla que simplemente llego, la empotro en la pared y la caliento. A ver, pregunta, voy a escribir ahí en el chat, si simplemente empotro de un lado la varilla y la caliento, ¿cuál es el esfuerzo térmico? A ver, esta varillita que tengo aquí, vamos a ver, llego yo, la empotro, la clavo en la pared y la caliento. ¿Cuál es el esfuerzo térmico que induce eso? ¿Cuánto vale? Enfoquémonos aquí. ¿Cuánto vale el esfuerzo térmico? A ver quién me dice. Quiero ver si han entendido lo que les estoy explicando porque es clave para lo que viene. A ver. Participación libre. Si no, pregunto yo. A ver, José Luis. ¿Estás por ahí, José Luis? Bye. Nelly.
Nelly Monroy está por ahí, señorita Nelly. Ah, dígame. Ah, vaya, vaya, está bien. ¿Cuál es el esfuerzo térmico de una varilla empotrada solamente un extremo que yo caliento ahí 95 grados Fahrenheit? ¿Cuál es el esfuerzo térmico sigma? Ah, eso es importante lo que le estoy preguntando. A ver, Denise, Yulisa, está por ahí. No tenga pena si no tiene la respuesta, pero participe. Dígame. Bueno, está bien. Fíjese, es una pregunta retadora, importante. A ver, Anderson, ¿estás por ahí, Anderson? Anderson, ¿estás por ahí? ¿No está Anderson? Pienso que sería cero porque no existiría una fuerza que la deforme. 10 para Anderson. Bien, Anderson. Claro, es cero. Porque la varilla se deforma, sí. Alfa L delta T libremente. Pero una vez yo le pongo la restricción del lado derecho, a la varillita, esta se vuelve estáticamente indeterminada. Fíjese lo que les decía aquí en, el, en la teoría, al no impedir la deformación por temperatura, no aparecen esfuerzos en la estructura, como en el caso de los sistemas estáticamente determinados. Es decir, esa varillita empotrada, ¿verdad? Se desplaza libremente, entonces no hay esfuerzo de origen térmico. Pero una vez la empotro, la vuelvo indeterminada y ya no puede dilatarse libremente. Entonces se va a generar un esfuerzo P entre A por carga de origen térmico. ¿Ah? Entonces lo que hago para entender esto es un principio de superposición de elongar la varilla, dilatándola hacia la derecha porque es un calentamiento, y donde termina la deformación por temperatura la regreso por carga P que se me va a generar por tratar de expandirse porque ya se vuelve un sistema estáticamente indeterminado. Usted no sabe cuál es la fuerza aquí. Haga estática, a ver. Haga estática de la fuerza F. No la, solo sabe que son iguales en los extremos, pero no conoce el módulo de la fuerza. Entonces necesita la compatibilidad de deformaciones. ¿Entendido lo que les acabo de explicar? En este caso el esfuerzo no depende de la longitud. Se anulan aquí. Entonces, 10 para Anderson. Excelente, Anderson. Granados. Excelente participación. Entonces, ¿entendido, Anderson? Ahí es cero, sí. Una vez lo empotro, se genera P entre A, porque trata de dilatarse, pero no puede. Entonces genera una fuerza interna que debo de calcular a partir de la compatibilidad de deformaciones. Fíjense que esta compatibilidad de deformaciones que yo tengo aquí, la pregunta es, ese delta T, que es un incremento de temperatura, ¿podría yo decir que el esfuerzo térmico que me genera en esta barra bien empotrada o doblemente empotrada
un esfuerzo de tensión. Vamos a escribir ahí en el chat. Los estoy cuestionando porque es la única manera de aprender bien esta cosa. Y podría el incremento de temperatura en la barra generar un esfuerzo o deformación, un esfuerzo en tensión es decir, lo que yo les he dicho, mire, va por lógica ahí. Usted calienta esa barra, trata de expandirse, entonces se va a comprimir, va a tener un esfuerzo a compresión porque trata de expandirse, por lógica. Pero la pregunta es, ¿por qué no puede haber un esfuerzo de tensión ahí? ¿O cómo podría haber un esfuerzo de tensión en la barra? Se las pongo de otra manera. Ya vengo, los dejo pensando. Vamos a ver, ¿alguien tiene respuesta? ¿Podría el incremento de temperatura en la barra generar un esfuerzo de tensión? Vamos a ver ahí. A ver, Daniela, Stephanie, ¿está por ahí? Daniela, no tenga pena. Vaya, está bueno. A ver, Denise. Ajá, José Luis. Claro, pero la pregunta es, ¿el incremento de temperatura puede provocar en esa varilla bien potrada un esfuerzo de tensión, sí o no? Que sí. Si decís que sí, vamos a ver, discutamos. Esta deformación por carga sería ¿hacia dónde? Está diciendo que está tensión la varilla.
¿Sería hacia dónde? A ver, José Luis. Si sería tensión, tuvieras que alargar la varilla. Y eso es imposible. ¿Por qué? Porque está empotrada aquí. Entonces tiene que ser compatible. No sé si me explico. Ya, ya. Entonces tú, exacto. Tienes que Tienes que acortarla porque la varilla tiene que estar a compresión para que llegue a este mismo punto. Si la alargaras, es imposible que llegue al punto original. ¿Alguien quería participar por ahí? ¿Alguien levantó la mano? ¿Cómo podría entonces la varilla estar en tensión? ¿Cómo podría entonces esa varilla estar en tensión? En otras palabras, un decremento de temperatura causaría tensión en la varilla. A ver. David dice, yo pienso que no, exactamente, David. No puede haber esfuerzo de tensión con incremento de temperatura. A ver, David, y con un decremento de temperatura, la barra podría estar en tensión. Miremos aquí el gráfico. ¿Sí o no? Si ahora en vez de calentarla la enfrío, mi pregunta es, ¿el esfuerzo térmico generado sería de tensión o compresión? Vamos a ver. Voy a preguntar por ahí. Katia Beatriz González, ¿está por ahí, Katia? Vaya, dígame, ¿sería de tensión o de compresión el esfuerzo térmico causado por un decremento de temperatura? A ver, no hay ningún problema. Mire, si yo hago un decremento de temperatura, la dilatación térmica hoy será acortar el material. Pero para que pueda llegar, ¿verdad? Como está bien potrada, al mismo punto original, tengo que alargar la barra, mire, alargarla. Entonces, ese alargamiento me está indicando a mí que a fuerza, si yo aplico un decremento de temperatura, ahora en vez de estar a compresión, la barra estará en tensión. ¿Estamos? Este problemita parece sencillo, pero no lo es. Me lo estudian bien y léanse la teoría. Porque ahorita es bien fácil porque solo está una barra, pero vamos a hacer problemas donde hay 3 barras ahí. Unas están en tensión, otras en compresión y hay dilataciones y también decrementos o incrementos de temperatura, contracciones, ¿sí? De las barras, entonces tengo que ser compatible, ¿verdad? Entonces aquí el nivel, ¿verdad? De ingeniería para arriba, ¿verdad? Este es un curso formal de resistencia de materiales. Esto, resistencia de materiales, ¿verdad? Vamos con todo. No sé si tienen alguna pregunta de este ejemplo, preguntas de este
ejemplito inicial de temperatura. ¿Está todo claro? ¿Preguntas? Bueno, entonces si no hay... Gracias, David. Gracias, David. Entonces, favor, nos vamos a quedar aquí. No los quiero aturdir con mucho. Marque asistencia y los que vengan el martes nos vemos. Si usted quiere venir. Bueno, nos vemos. Hasta luego. Cuídense mucho. Dios. Gracias, Anderson. Muy buena respuesta. Nos vemos. Dios.